Bienvenidas a este tiempo de la palabra. Hoy vamos a compartir una palabra hermosa que está en el libro de Lucas, el capítulo 5, desde el versículo 1 en adelante. Vamos a leer la palabra de Dios en el nombre poderoso del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Aconteció que estando Jesús junto al lago de Genesaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios, y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco, y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro y echa nuevamente las redes para pescar. Respondió Simón, le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles, y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús, diciendo: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Porque por la pesca que había hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él, y asimismo de Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón: no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. Es una historia hermosa, ¿verdad? Esta es la historia en el momento que Jesús llama a Pedro al ministerio de predicación de la palabra, al ministerio del evangelismo, al ministerio de ser un discípulo de Dios, de Jesús. Y dice, vamos a desglosar poco a poco esta palabra que tiene mucho contenido, que tiene muchas cosas para enseñarnos, y empecemos hablando acerca de que no importa cuántas veces hayamos intentado, si Dios nos ordena hacerlo una vez más, debemos de actuar. Y allí vamos a empezar a ver los milagros de parte de Dios. ¿Cuántas veces nosotros no hemos empezado proyectos en nuestras vidas, sean proyectos económicos o sean proyectos personales, y los dejamos botados? El problema de muchos de nosotros es que nos desanimamos y soltamos fácilmente los proyectos cuando a la primera o segunda vez no tenemos el resultado que esperamos. Pero puede ser que Dios esté probando nuestra constancia y nuestra perseverancia. Así que antes de dejar tirado un propósito, escucha a Dios, busca la guía del Maestro. Y eso fue lo que le pasó a Pedro. Pedro había estado toda la noche trabajando, toda la noche tirando la red y sacando unas redes vacías. Tiraba las redes y sacaba la red vacía. Y se los digo, eso debió haber sido un proceso muy difícil, porque uno, era la noche y la noche fue hecha para dormir. Dos, esas redes creo que al sacarlas de allí del mar, deberían de estar mojadas y pesadas, y eso debe tener unos pesos en las puntas para poder que atrape los peces. Entonces esas redes no eran fáciles de sacar, y lo hicieron durante toda la noche. Él estaba muy cansado, estaba ya lavando las redes para irse a descansar, y Jesús le dice: boga mar adentro, o sea, vuelve a entrar al mar. Y ahí es cuando cuando Simón le responde y le dice: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Y ahí es donde está. Cuando nosotros buscamos la presencia de Dios y Dios nos lleva a intentar de nuevo algo, puede que no reciba de parte de nosotros una respuesta positiva como lo hizo Pedro. Dice: pero es que, Maestro, tú nos estás diciendo que vayamos nuevamente al mar y que echemos nuevamente las redes, sabiendo que toda la noche hemos intentado y no hemos logrado nada. Pero ¿sabe qué había de diferente en ese momento?
era que Jesús estaba dando una orden, estaba dando una autorización para que volviera a intentarlo nuevamente. Y allí iba a haber el milagro, y allí Pedro y sus amigos y sus compañeros de trabajo iban a ver el poder de Dios hecho realidad en esas redes. Sigue diciendo, Pedro oyó la prédica de Jesús. Vimos al principio que Jesús estaba a la orilla del lago, a la orilla era un lago gigante, pero pues era tan grande que se le llama mar también, el mar de Genesaret. Y entonces dice que se agolpaba. El tema de hoy se llama Camina en la palabra de Dios. El tema que estamos compartiendo le puse como título Camina en la palabra de Dios. Entonces él llegó hasta la orilla y se agolpaba mucha gente para escuchar la palabra de Dios. Qué bueno es esto, ¿verdad? Qué bueno es que la gente reconozca que la palabra de Dios es importante y que la palabra de Dios es viva y es eficaz y que nos ayuda en todas las circunstancias de nuestra vida. Qué bueno es esto, poder entender que es a través de la palabra que Dios nos guía y nos enseña. Y eso lo estaba entendiendo la gente que estaba alrededor de Jesús y se agolpaban alrededor de él para escuchar la palabra de Dios. Entonces Jesús entró en esa barca, que era la barca de Simón, y le dijo, apártate de tierra un poco, y dice que sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Pero resulta de que Jesús no manejaba la barca, Jesús no manejó la barca. Jesús le dijo a Pedro, apártate un poco de la tierra. Entonces Pedro tuvo que subirse en la barca y estar ahí en la barca mientras Jesús estaba predicando. Cuando Jesús le pide a Pedro que retome el trabajo, ya Pedro había intentado toda la noche, como se los dije, sin resultado. Esto nos muestra que hubo algo en la enseñanza de Jesús que motivó a Pedro a acceder e ir de nuevo a aguas profundas. Jesús no recibe una respuesta negativa, solo una explicación de parte de Pedro acerca del trabajo realizado, y este es el mensaje de Jesús. Este contenido en el mensaje de Jesús cambió algo dentro de Pedro, el cual dijo, pero si tú decides y si tú me dices que eche las redes, en tu palabra lo haré. Cuando Jesús estaba predicando, no dice la palabra qué predicó, no dice qué habló, pero yo sé que en el momento de esa predicación hubo algo que desencadenó la fe en la vida de Pedro, que le mostró a Pedro que en la palabra de Jesús había autoridad, porque dice en tu palabra, pero si tú lo pides, en tu palabra echaré la red. O sea, que él tenía convicción de que en Jesús había algo especial, había algo diferente. Y eso es lo que debemos de reconocer nosotros todos los días de nuestra vida. Muchas veces recibimos de parte de Dios una autorización o una orden, y como vemos que esa autorización y esa orden sobrepasa nuestro entendimiento o sobrepasa nuestra capacidad, entonces sacamos excusas y decimos, uy, no, Señor, es que me estás mandando a predicar la palabra, pero es que yo no sé mucho acerca de la Biblia, yo todavía no entiendo muchas cosas. Pero si Dios te está llamando es porque Él va a hacer algo especial a través de ti. Pedro había trabajado toda la noche. Y muchas veces nosotros venimos a la palabra y estudiamos y leemos y no tenemos resultado, no entendemos la palabra, pero esta vez hay algo diferente. Dios te está llamando a que con lo que sabes de la palabra ayudes a quien no sabe absolutamente nada. No tienes que meterte en temas profundos, tienes que ir y hacer lo que el maestro te dijo. Pedro no hizo nada diferente a lo que hacía normalmente todos los días, o bueno, toda la noche. Pedro fue y hizo conforme a lo que hacía todas las noches, pescar, tiró las redes. Jesús no le estaba pidiendo que hiciera nada más diferente, sino lo que él ya sabía hacer. Entonces Dios puede utilizar, Dios puede usar a María, Dios puede usar a Jennifer, Dios puede usar a María Elena, a Ángela, a mi esposa. Dios puede usarnos a cada uno de nosotros con lo que sabemos, con lo que ya tenemos en nuestra mano, con la red que tenemos.
cuando ya el propósito se hace grande, allí es cuando Dios trae personas a ayudarnos y a colaborarnos. Mire que Pedro vio que ya estaba tan grande la cantidad de peces que estaban sacando, que llamó a los compañeros que estaban en la otra barca para que le ayudaran. Pero la pesca la inició Pedro, ese propósito lo inició Pedro, y Dios se encargó de unir otras personas a ese propósito a través del llamamiento de ayuda que pidió Pedro. No podemos imaginar lo que puede hacer Dios en la vida de una persona a través de nuestra predicación o enseñanza. Por esto hablemos y enseñemos con denuedo la palabra poderosa de Dios. No sabemos qué corazones Dios va a impactar o va a retar a intentarlo una vez más. No nos corresponde a nosotros negarnos, sino que debemos instar, debemos de intentar a tiempo y fuera de tiempo, debemos de predicar la palabra. Yo les estoy leyendo algo que ya tengo escrito, por eso de pronto no ven la fluidez en las palabras. Pedro, con el acto de volver a intentarlo, está reconociendo el señorío de Jesús y reconoce su autoridad. Olvidó su cansancio, olvidó su sueño, olvidó su frustración y retomó su labor. Hemos trabajado mucho durante toda la noche y no hemos pescado nada, le dijo Pedro. Pedro estaba cansado, Pedro tenía sueño, Pedro estaba frustrado porque pasó toda la noche en el mar que está lleno de peces y no pescó absolutamente nada. Pero él se olvidó de todas estas cosas, él no le puso importancia a estas cosas, y ahí viene algo que es importante para nuestra vida. Resulta de que muchas veces nosotros tenemos cosas por hacer de parte de Dios, llamados por hacer de parte de Dios, pero el cansancio, la frustración, el sueño, las cosas que trae la vida, el diario vivir, nos impiden hacer estas cosas. Pero Pedro tomó la decisión de ir en contra de su cansancio, de ir en contra de su sueño, de ir en contra de su frustración, y vio un milagro de parte de Dios. Entonces, a eso les insto en esta mañana a cada uno de ustedes, a que no den por perdido o no den por olvidada la palabra, porque la palabra es viva y es eficaz, y cada momento es para nosotros nuestra arma y nuestra herramienta. Entonces, olvidémonos de esas cosas, de ese cansancio, olvidémonos de todas esas cosas, porque la retribución que va a venir de parte de Dios es mayor que ese cansancio, es mayor que ese desánimo, es mayor que todas esas cosas que han venido a nuestra vida, que nos tienen allí tan quietos, tan inmóviles. Cuando nos enfocamos más en nuestro cansancio, en nuestra conmiseración, en la autocompasión, nos perdemos de eso nuevo y maravilloso que Dios puede hacer. Nos quedamos sin poder acceder a los milagros de parte de Dios, esos milagros que Dios tiene preparados para nosotros. Si Pedro hubiera hecho de su cansancio, su frustración y su sueño una excusa o una justificación para decir al maestro: no volveré a aguas profundas, no solo no hubiera presenciado ese gran milagro, sino que el llamamiento que Dios le estaba haciendo se hubiera empañado, porque Dios le llamó a través de conocer su fe, conociendo esa fe que Dios tenía, que Pedro tenía en la palabra de Dios. ¿Cuántas veces, como Pedro, lo hemos intentado con nuestras fuerzas y no hemos conseguido resultados? No hemos conseguido esos resultados que esperamos. Muchas veces nosotros hemos intentado ciertas cosas, hemos intentado una y otra vez cosas y no hemos logrado el cometido. Pero cuando Dios nos diga que debemos de volverlo a intentar, no debemos tomar como excusa todas esas veces que ya lo hemos intentado, sino que debemos de obedecer a la palabra. Dios no llama a personas desocupadas, ociosas o irresponsables. Dios buscó y llamó a Pedro, y la palabra nos muestra que él trabajaba toda la noche y era persistente en su labor. Ya en el transcurso de toda la noche lo había intentado muchas veces, y no una vez, sino muchas veces.
¿Cuántas veces se puede tirar esa red durante toda la noche? Muchas veces, ¿verdad? Y dice, ya lo hemos intentado toda la noche y no hemos conseguido absolutamente nada. El resultado de la obediencia. Vemos que Jesús le da una orden a Pedro en el versículo número 4, dice que cuando terminó de hablar, le dijo a Simón, boga mar adentro, echa nuevamente las redes para pescar. Pedro obedeció a la palabra del maestro. Pedro creyó la orden de Jesús y Pedro pudo comprobar que en una sola orden del Señor, los peces se agolparon y salieron de sus profundidades para estar cerca del Señor. Eran tantos que las redes empezaron a romperse. Si obedecemos la palabra y las órdenes de Dios, veremos la multiplicación milagrosa de todo lo que emprendamos. Cuando caminamos en obediencia, triunfaremos donde otros ya habían fracasado o incluso donde nosotros mismos ya habíamos fracasado. Cuando pensamos que la bendición se ha ido o que no te alcanzó, tu obediencia hará que la mano de Dios se mueva a tu favor. Cuando empiezas a caminar en la orden y el llamado del Maestro, ahí es cuando empezarás a ver la abundancia en ti y en lo que emprendas, pues Dios da las herramientas y la bendición necesaria para que lleves a cabo el propósito que Dios tiene con tu vida. La bendición llega para que des el inicio a un propósito con tu vida. Dios trajo una gran bendición a Pedro, le permitió ver un milagro sorprendente que fue el milagro de esa pesca de tantos peces. Pueden imaginarse ustedes que esas barcas, después de que ellos terminaron esa pesca, estaban a punto de hundirse. O sea, cuánta cantidad de peces. Yo sé que Pedro había pescado y era pescador, esa era su profesión, pero dice la palabra que viendo la pesca que habían hecho, tuvo temor. El temor se apoderó de Pedro porque él nunca en su vida había visto tantos pescados juntos, porque reconoció y vio que esa persona que estaba montada en su barca tenía una palabra de autoridad tan fuerte que ocurrió delante de sus ojos un gran milagro. Vemos en la actitud de Pedro el reconocer a Jesús y su autoridad y su señorío, y ahí dice que él se postró y se tiró a tierra y de rodillas le dijo a Jesús, apártate de mí, Señor, porque soy un hombre pecador. Y allá hay otra enseñanza importante que quiero que en esta mañana te lleves. Hemos hablado acerca de la obediencia, hemos hablado acerca de que muchas veces hemos intentado, pero cuando Dios nos pide que lo volvamos a hacer, debemos de hacerlo con confianza. Hemos hablado acerca de que la obediencia trae muchas bendiciones a nuestra vida, y ahora quiero hablarles acerca de esto, y es que cuando Pedro fue llamado al ministerio, cuando Pedro fue llamado por Jesús a este trabajo que Jesús mismo le dijo, ya no pescarás más peces, sino que serás pescador de hombres, Pedro era un hombre pecador. Pedro no era un hombre perfecto, y ese es el común denominador de todas las personas que Dios llama a servirles. Dios no está llamando a gente preparada. Dios no está llamando a personas perfectas. Dios llama a las personas correctas que Él va preparando a medida que se acercan a su presencia y que Él va santificando a medida que pasamos en la presencia de Dios. Entonces, no nos desanimemos porque cometemos un error o una falla o cometemos un pecado, porque es que a un Pedro, a un David, a un Moisés, todos estos hombres que encontramos consignados en la palabra de Dios, en algún momento tuvieron fallas, y no fallas pequeñas, fallas y errores grandes, pero Dios siguió teniendo misericordia de ellos, y Dios siguió confiando en que ellos iban a cumplir el propósito para el cual Él los llamó. Entonces, no te desanimes. En esta mañana Dios te está haciendo un llamado y te está diciendo, no importa cuántas veces lo hayas intentado,
esta vez va a ser la vencida, la última vez será la vencida. Entonces, no importa en ese negocio que has emprendido, si varias veces has intentado y no has visto el resultado, pues entonces espera, no abandones hasta que vuelvas a la presencia de Dios y hasta que Dios te dé la autorización de abandonar. Si Dios no te dice abandona, sigue persistiendo en ese algo que tú sabes que has fallado tantas veces. Y no te sientas pecador o pecadora si Dios te está llamando a un propósito, a un llamamiento o un ministerio en tu vida, porque Dios no llama a personas perfectas ni llama a personas desocupadas. Él llama a personas que son obedientes y Él llama a personas que están dispuestas al cambio. Entonces eso es lo que debe haber en nuestra vida, cambio de parte de nosotros hacia Dios y de parte de nosotros hacia la palabra de Dios, porque ese cambio lo vimos en Pedro. Vimos que a través de la palabra Jesús mostró su autoridad y cuando dio una orden, él obedeció a la orden del maestro y vio el milagro en su vida y en su barco. Esta mañana les doy muchísimas gracias por estar acá con nosotros, por acompañarnos en esta palabra. A partir de este momento vamos a seguir el tiempo de oración. Entonces, muchas gracias por escuchar la palabra. Espero que esta palabra haya tocado cada uno de sus corazones y haya tocado cada una de sus